Bueno, hicimos solamente un repaso. Yo quisiera saber si hay alguna duda sobre competencia intra. Y si no, continuamos. Ahora vamos a pasar a predación. Ya tiene que ver con unidad 4. Y después, si nos da el tiempo ahora, vamos a volver un poquito sobre competencia interespecífica. O sea, acuérdense que la competencia intra ocurría entre individuos que pertenecen a una misma especie. Mientras que la competencia interespecífica ocurre entre individuos que pertenecen a especies diferentes. Después todos los demás tienen los mismos comportamientos, ¿no? La misma forma de caracterizarse. Si es competencia por explotación o si es competencia por interferencia, ¿sí? Va a ser exactamente lo mismo en la competencia intra que en la competencia inter. Y después ya vamos a charlar un poquito sobre eso. Algunas cuestiones singulares o particulares de la competencia inter. Pero me interesaba que arranquemos con esto. Bueno, esto, ¿no? Predación o depredación, dependiendo de la traducción que se utilice, pero hace referencia al mismo concepto, es entendido como el consumo que ocurre de un organismo, denominado comúnmente como la presa, por parte de otro organismo, denominado también comúnmente como el depredador, estando la presa viva cuando es atacada por parte del depredador por primera vez, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia de, por ejemplo, el detritivorismo, ¿sí? Entre los cuales están las especies carroñeras, ¿no? Que consumen otros organismos, pero cuando estos están muertos. En el caso de la depredación, para que sea caracterizada como tal, la presa debe estar viva al momento del primer ataque, ¿sí? Bueno, para poder clasificar la depredación, nosotros en ecología vamos a trabajar sobre dos clasificaciones básicas y sencillas. Una es denominada clasificación taxonómica, la otra es denominada clasificación funcional. La clasificación taxonómica establece 3 categorías de depredadores, que los denomina carnívoros, herbívoros y omnívoros, en función de de cuáles son sus preferencias alimenticias. En el caso de los carnívoros, vamos a decir que son todos aquellos conjuntos de especies que se alimentan de animales, ¿sí? Los herbívoros se alimentan de plantas, y los omnívoros se alimentan tanto de plantas como de animales. Ahí hacemos la salvedad un poquito de cuando hablemos de carnívoros, no son organismos que se alimentan de carne, sino que se alimentan de otros animales. ¿Sí? Después tenemos la clasificación, esta que decíamos hecho, la otra clasificación, tenía que ver con la clasificación funcional propuesta por Thompson, ¿sí? Donde él establece, no solamente hace la distinción entre cuál es su ítem alimentario, sino cuál es el comportamiento que tienen los predadores y las presas, si hay algún tipo de relación íntima o no entre los depredadores y la presa, el ciclo vital del depredador y de la presa, la magnitud del consumo que tienen los depredadores sobre la presa, y fundamentalmente cuál es el daño que ocasionan los depredadores sobre la presa. Así que en función de ello, vamos a ver o vamos a observar la clasificación funcional de Thompson. La primera que propone Thompson es la que él denomina depredadores verdaderos, ¿sí? Que en su caracterización dice que los depredadores verdaderos matan a su presa luego de que ocurre el ataque, ¿sí? Que a lo largo de su vida, estos depredadores pueden llegar a consumir muchas presas. Y que el nivel de consumo, la magnitud del consumo sobre la población presa,
es casi total, ¿sí? Y allí ustedes tienen ilustrados 3 ejemplos de, por ejemplo, el tigre de Bengala, que, que caza, mata y consume casi totalmente a la presa. Después tenemos un ejemplo de una amazona ahí, un loro, que consume frutos y de los frutos consume la semilla. Nosotros tomamos a la semilla como un individuo en potencia, con lo cual el consumo de esa semilla produce la muerte, ¿sí?, de esos individuos. Entonces es considerado un predador verdadero, y el consumo es también a lo largo, no solamente es total, sino que consume una gran cantidad de presa a lo largo de su ciclo vital. Después la lechuza, por ejemplo, cazando un ratón, y así una multiplicidad de ejemplos, los pájaros que consumen insectos, y así, ¿no? Eso estamos ejemplificando casos de predadores verdaderos o depredadores verdaderos. Luego están los ramoneadores, que nosotros fácilmente asociamos con algunos animales, principalmente mamíferos, que toman parte de las plantas para, dentro de su hábito alimenticio, consumen algunas partes de las plantas, generalmente hojas, raíces, tubérculos, etc., ¿sí? Eso es para nosotros era el universo conocido de ramoneadores, pero sin embargo vemos que ese universo es mucho más amplio de lo que nosotros consideramos. Y por ejemplo, los ramoneadores tienen su característica que su ataque suelen no ser letales, o rara vez son letales, ¿sí? Tienen que ver un poco con la intensidad del ataque, que a lo largo de su vida atacan a un gran número de presas, porque forman parte de su alimento, pero no los matan, pero los atacan varias veces, y que solamente toman o consumen una parte de la presa. Entonces, ahí tenemos nosotros, como ejemplo de los ramoneadores, bueno, los animales domésticos, como las cabras, las vacas, los caballos, suelen ser ramoneadores, pero también tenemos ejemplos como las llamas, los guanacos, todos los herbívoros en general, suelen ser ramoneadores, pero también tenemos ejemplos como los zancudos, los mosquitos, que toman una parte de su presa, que en este caso tienen que ver con el torrente sanguíneo, ¿sí? Y rara vez suelen ser letales, muy pocas veces, ¿sí? O las sanguijuelas, por ejemplo, o un caracol, una babosa también es un ramoneador que toma parte de la planta, donde dependiendo de la intensidad del ataque, o de las hormigas, que también suelen ser cortadoras de hoja, etc., pueden ser agrupadas bajo esta figura de ramoneadores. La otra clasificación funcional de Thompson, la tercera, es los parásitos, o son los parásitos, que dada la caracterización que hace Thompson, dice que los ataques son, rara vez son letales, ¿sí?, al menos en el corto plazo, pero sí suelen ser bastante nocivos, y repercuten en la salud de la población presa, que solamente toman una parte de su hospedador, ¿sí?, de su presa, no la consumen totalmente, y que suelen atacar a uno o muy pocos individuos a lo largo de su ciclo vital, ¿sí? Y esto le confiere a los parásitos cierta especificidad, ¿no? Esto que solamente atacan a determinada especie está muy ampliamente difundida dentro de los parásitos. Es más común encontrar parásitos específicos que parásitos generalistas, ¿no? Estos parásitos que atacan un gran número de especies. Finalmente, la clasificación de Thompson nos dirá que existen los parasitoides, ¿sí? Que los parásitos, habría que diferenciar los parásitos de los parasitoides, que son los más o menos similares, ¿sí? Que en este caso los parasitoides sí suelen ser letales en sus ataques, ¿sí? No inmediatamente, les lleva un tiempo, pero suelen ser letales. Por ejemplo, dentro de los parasitoides están los consumidores de semilla, que se denominan normalmente blúquidos, ¿sí?
Los brúquidos se alojan en los frutos por lo general y luego ingresan a las semillas. Consumen la semilla porque es parte de su alimento. Ese consumo de la semilla obviamente repercute sobre lo que sería el rudimento de la radícula, lo que después daría origen a la raíz, o los cotiledones, con lo cual después la semilla se ve imposibilitada de germinar, con lo cual, digamos, el brúquido le ha ocasionado la muerte a ese individuo, ¿no? La magnitud del consumo es casi total, ¿sí? Se alimenta de casi todas las semillas, y a veces, muchas veces, más de una semilla para completar su ciclo de crecimiento. Hay también una alta especificidad entre el consumo, muy parecido al parásito, ¿no? Hay brúquidos que son específicos de alguna especie de planta o de insectos, y hay otros que no. En la foto a la izquierda ustedes están viendo brúquidos, ¿sí? De parasitoides de insectos, ¿no? Estas, yo creo que son como avispas o algo así, no soy biólogo, por eso me cuesta, que se apoyan sobre otros insectos, otros organismos, y depositan su parasitoide, ¿no? Su huevito, su larva. Después la larva suele desarrollarse dentro de este individuo, consume lenta y paulatinamente toda la parte del hospedador hasta que lo mata y después emerge como adulto. Y esta es la diferencia, la gran diferencia con los otros organismos parásitos, es que los adultos suelen ser de vida libre. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, son alados, ¿sí? Algunas veces son mariposas. Por ejemplo, ustedes pueden ver el pacará, la oreja negra, el enterolobio, que en esta época del año van a ver que se hace como una costrita blanca en las ramas de los árboles, como si fuese una tela de araña, unos capullitos, que es donde están los adultos que son de vida libre. Al principio de la primavera, con los primeros calores, se abren esos capullos, emergen las crisálidas, emergen las mariposillas, que revolotean alrededor del pacará, que en ese momento empieza ya pronto a fructificar, a florecer y fructificar, y dejan y colocan sus huevitos en los frutos, ya sean de frutos que se mantienen en el árbol del año anterior o en los frutos nuevos, y ahí de nuevo empieza el ciclo, etc. Nosotros hicimos un trabajito y publicamos un trabajito hace ya muchos años sobre el Merobrucos bicoloripe, que es el brúquido que consume las semillas de este pacara. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, esto, ¿no? Yo lo que les comentaba, que estas son las dos principales formas de definir y de caracterizar la depredación, la taxonómica y la funcional, pero existen muchas otras, ¿sí? Que no se refieren directamente a la depredación como interacción, pero sí de alguna manera buscan describir y caracterizar el tipo y la composición de dieta que tienen los organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en función de las dietas y los elementos de los cuales conforman su dieta, suelen clasificarse a las especies como monófagas, olífagas o polífagas, ¿sí? De acuerdo justamente al número de especies que consumen. Los monófagos solo se alimentan de una especie en particular, los olífagos de dos, o un poquito más, y los polífagos de más de dos, ¿no? O de varias. También algunos los agrupan al mismo comportamiento de como especies generalistas o especies especialistas, en función de que las especialistas son aquellas que se alimentan de una especie en particular, mientras que las generalistas de una gama de especies, ¿no? También otra forma de asociar la alimentación al tipo de alimentación que tienen las especies, se pueden clasificar como granívoros, piscívoros, omnívoros, nectaríferos, qué sé yo, frugívoros, y así, ¿no? La especificidad del ítem alimentario va a estar de acuerdo al nivel de conocimiento que cada uno tenga sobre lo que está estudiando. Y después, ahora,
vamos a tratar de ver, resumidamente, cuáles son los efectos de la depredación sobre la población individual, sobre la población presa y sobre la población consumidora. Como que serían las tres partes de análisis en esta parte, en esta primera parte de depredación que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿sí? Cómo la depredación afecta a la presa como individuo, cómo la depredación afecta a la presa entendida como población, y cómo a su vez también se ve afectada a la población depredadora. Los efectos del herbivorismo sobre, por ejemplo, las plantas, que el herbivorismo es una de las interacciones que más ampliamente está estudiada en ecología, va a depender de algunas situaciones o puntos de partida, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué partes de las plantas son las que se ven afectadas? Por ejemplo, no es lo mismo el ramoneo de los meristemas principales de una planta que sobre tejidos u órganos senescentes de las plantas, ¿sí? También hay que ver en qué momento del desarrollo del individuo se encuentra cuando es atacado o es depredado. Nuevamente, no es lo mismo la herbivoría sobre un ejemplar que recién está emergiendo y estableciéndose en un sitio, que el ataque sobre un ejemplar ya maduro y establecido en ese sitio, ¿sí? Y finalmente, dentro de la respuesta individual, hay que preguntarse y analizar si es que existe algún tipo de respuesta por parte de las plantas al ataque de la herbivoría, ¿sí? Y bueno, ahí ustedes van a ver y lo van a poder profundizar en Bacon, fundamentalmente, porque a mí me parece que predación para estudiar depredación o predación es interesante sobre todo acudir a Bacon, si bien es amplio, porque son 3 capítulos que habla de depredación, es el que más detalle brinda. Y van a ver algunas compensaciones que tienen las plantas, ¿no? Por ejemplo, ante la defoliación de planta, se debe tener en cuenta el rol, por ejemplo, de la fotosíntesis y las reservas, ¿sí? Plantas, por ejemplo, que tengan acumulada sustancia de reserva, pueden sobrevivir a un ataque de defoliación porque pueden redireccionar la sustancia de reserva que se originan a partir de fotosintatos a el crecimiento, al brote de nuevos meristemas para nuevamente poder producir la fotosíntesis, ¿sí? Eso es, por ejemplo, una de las compensaciones que tienen las plantas ante este ataque. Otra es que rápidamente elonguen o favorezcan el crecimiento de hojas para nuevamente generar la fotosíntesis. Y otra que puede pasar con la defoliación es que órganos u hojas que no estaban siendo fotosintéticamente activas, ¿sí? Que se acuerdan que cuando veíamos la fotosíntesis nosotros decíamos que así como hay plantas de luz y de sombra, también puede dentro de una planta haber hojas de luz y de sombras, o esto es lo que se llama fuente sumidero, ¿sí? En qué parte de las plantas, dentro de la estructura arquitectónica de la planta, están siendo fotosintéticamente activas y generando excedentes, y qué parte u órganos de la planta están siendo digamos, un costo energético para la planta y son más bien parte de la planta que actúan como subsidiadas por el resto de la parte de las plantas, ¿no? O sea, donde los fotosintatos son dirigidos a estas partes para compensar sus pérdidas en términos energéticos. Bueno, la defoliación puede revertir esa situación. Si, por ejemplo, la defoliación ocurre sobre las partes de las plantas que son más activas desde el punto de vista de la fotosíntesis, puede que esa planta ponga en funcionamiento aquella otra estructura que no estaban siendo muy activas hasta ese momento. Son partes de lo que puede ser la compensación, ¿sí? Otra parte de la compensación ante el ataque de los predadores es la variabilidad, que como le decimos nosotros, en ecología la variabilidad es la norma, ¿sí? Y no la excepción. Si bien a los fines de desarrollo económico y los sistemas productivos
que desarrollamos nosotros las personas, se tiende a tratar de homogeneizar y estandarizar la producción. O sea, nosotros necesitamos saber que si sembramos una hectárea de soja en la pampa húmeda, vamos a cosechar 8 toneladas y no más ni menos, si es más mejor, pero digo no menos, o que si nosotros ponemos vaca en el Chaco salteño, podemos poner tantas vacas por 100 hectáreas, y tenemos que sembrar tales cantidad para producir tal cantidad de materia seca, etc. En la naturaleza, eso tiende a ser la excepción, ¿sí? La estandarización tiende a ser la excepción, y la norma suele ser la variabilidad. Por ejemplo, los frutos en cuanto a tamaño, ya sea por largo, por la longitud, por el diámetro, ya sea por el peso, suele ser variable, no solamente entre poblaciones aisladas. O sea, si ustedes se ponen a contar el número de semillas que produce un ceibo, que produce un lapacho en Orán, en Irigoyen y en Pichanal, seguramente son variables, ¿sí? Entre ellos, entre poblaciones. Pero también la variación puede encontrar su recoveco dentro de los individuos que conforman una misma población. O sea, si nos ponemos a analizar los lapachos de Irigoyen, entre los diferentes individuos lapachos seguramente va a haber diferencia en el peso, el tamaño o el número de semillas. Y si nos ponemos a analizar mucho más fino, vamos a encontrar diferencia dentro del mismo individuo en el tamaño, peso, número de semillas de los frutos del lapacho de un árbol en particular, ¿sí? Por eso que nosotros decimos que la variación suele ser la norma. Y si nosotros nos ponemos mucho más finos y achicamos la escala y queremos ver si hay variación en el tamaño de la semilla dentro de un fruto, también la vamos a encontrar, probablemente, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como una compensación que tienen las plantas para estas situaciones de depredación. Esto, ¿no? Pueden aumentar la fotosíntesis, pueden redistribuir los fotosintatos, pueden afectar el tamaño o peso de la semilla, pueden también afectar la producción de frutos dentro de la inflorescencia. Muchas, por ejemplo, los prosopis, que suelen tener inflorescencia tipo globosa en algunos casos. Sabemos que por cada inflorescencia el éxito reproductivo o la relación de fruto-inflorescencia es muy bajo, 1 o 2 frutos por inflorescencia. En algunos casos, en algunas situaciones particulares, sobre todo cuando los organismos se encuentran bajo amenazas, muchas veces la respuesta de este organismo es maximizar eso, ¿no? Aumentar la relación fruto-inflorescencia. Todos son aspectos que se deben estudiar, se deben analizar, ¿no? Pero pueden ser una respuesta. Y esto también de la activación de yemas latentes, que suele pasar cuando las municipalidades se le ocurre empezar la poda del arbolado público, donde eliminan las ramas de los árboles y quedan solamente el tronco, y nosotros pensamos que esa planta no va a sobrevivir, pero sin embargo se activan yemas casi milagrosamente, diríamos, y aparecen nuevos brotes de esta rama, como pueden ser las moras, como pueden ser los crespones, que son por ahí las plantas que más se utilizan en el arbolado público, todas exóticas, por supuesto, y que después empiezan nuevamente su crecimiento. Ahí nosotros, por ejemplo, vemos toda una variedad de pepinos, cómo pueden, eso, ¿no? Tener diferentes tamaños. Ahora, habíamos dicho cuando habíamos empezado acá, ¿no? La respuesta de la planta al ataque. Una pregunta interesante en ecología es justamente si son realmente respuestas o si son simplemente una consecuencia incidental, que ante determinado estímulo la planta responde inmediatamente, y no por conciencia del ataque, sino porque justamente ante una interacción como la depredación, donde se produce un estímulo por la pérdida, por ejemplo, de hojas, las plantas tienen una respuesta inmediata, ¿sí? Y por otra parte, otra pregunta es ¿qué consecuencias ecológicas tienen estas respuestas? ¿Sí? Si, por ejemplo, esto que le decía yo, si los prosopis, que pueden ser consumidos o pueden responder a la profundidad de la freática, ¿no? Tiene alguna variación de esas condiciones de partida,
Y si el prosopis tiene algún tipo de respuesta, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, la respuesta sería tener un mayor éxito reproductivo para seguir garantizando la persistencia del prosopis en esa zona, ¿sí? Entonces uno tendría que ponerse a evaluar si la pérdida de rama, el consumo o la falta de agua repercute en el éxito reproductivo del algarrobo, ¿sí? Y después, otra pregunta interesante en las respuestas que tienen las plantas, los mecanismos de defensa, es si estos son químicos o anatómicas. Por ejemplo, ustedes muchas veces habrán visto desde botánica y capaz de introducción al recurso en adelante, de que la aparición de espinas en las plantas suele caracterizarse por dos situaciones en particular. Una es pertenecer a ambientes áridos, donde volverse espina ha favorecido a que evite un poco la pérdida de agua, ¿sí? Y la otra es que volverse espina es un mecanismo de defensa ante la rigoría, ¿sí? ¿Lo han visto ustedes eso? Sí, profe. ¿O lo han En escuchado? botánica. Estrategias adaptativas. Bueno, esta estrategia adaptativa, para demostrarla si es realmente tal, hay que hacer una serie de ensayos y probarla. En algunos casos seguramente ya están realizados. Habría que ver, de rastrear el ejemplo, ¿sí? Pero, y además hay que ver la historia evolutiva de esa especie, ¿no? Pero, por ejemplo, hay plantas, ¿sí?, que tienen respuestas anatómicas, ¿sí?, que suelen tener una característica de hoja, pero cuando son desfoliadas, o sea que en teoría ocurre un consumo, las nuevas hojas tienen nuevas características, diferentes a las anteriores, como por ejemplo pelos, como por ejemplo sustancias químicas desagradables para los organismos que la consumen, o como por ejemplo espinas, ¿sí? Eso, eso sí es una respuesta inmediata, no evolutiva, es una respuesta ecológica. En cambio, lo que nosotros vemos que ya es así, como por ejemplo la tala, ¿sí?, que tiene espinas caulinares, creo que son, si mal no recuerdo, ya es una respuesta evolutiva, ¿sí? Entonces hay respuestas evolutivas y hay respuestas ecológicas. Las respuestas ecológicas son mediatas, las respuestas evolutivas son a partir de una secuencia temporal mucho más amplia, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces nosotros tenemos que ver eso, qué pasa en una planta hoy actualmente cuando es defoliada, ¿sí? Hay una movilización de metabolitos secundarios, por ejemplo, de respuestas químicas. Bueno, sí. Esta movilización ocurre solamente con la defoliación o ante cualquier pérdida de órganos fotosintetizantes, ¿sí? Bueno, porque yo puedo simular una defoliación con las manos y analizarla, ¿sí? Esto, ¿aparecen o hay transformación anatómica en las plantas a partir de el consumo de la algoría? Sí, no. ¿Cuáles son esas transformaciones? Se hace la hoja más gruesa, se hace la hoja más pequeña, se hacen las hojas con ápices punzantes, con espinas, ¿sí? Bueno. En cambio, por ejemplo, la Aspidoperma quebracho blanco, que tiene ápice punzante, ese mecanismo de ápice punzante lo ha adquirido a lo largo de su historia evolutiva. Habría que reconstruir si la adquisición de ese ápice punzante fue una forma de defensa, o si a la depredación, o si fue un mecanismo para evitar la pérdida de agua, por ejemplo, por ser una especie típica de ambientes semiáridos. Todas son preguntas que en muchos casos habrán respuestas, pero bueno, yo desconozco los artículos de eso, si ustedes lo encuentran, estaría buenísimo. Todas estas preguntas hacen a ese interrogante, ¿no? Por ejemplo, si son respuestas de las plantas, ¿qué efecto debería haber sobre los herbívoros, sobre los que las consumen? O sea,
Y fíjense en que esas respuestas generalmente son individuales, no son poblacionales, la respuesta de la planta, porque la planta que es atacada es la que moviliza el químico, o la que modifica su estructura anatómica. No todo el conjunto de organismos, ¿sí? De esa población. Entonces, bueno, allí hay muchas cosas. ¿Y qué efecto tiene sobre el herbívoro? Bueno, que la empiecen a ignorar. Por ejemplo, hay un caso, ustedes habrán visto la mariposa monarca, que es ampliamente conocida y difundida, pero hay casos de mimetismo donde otras mariposas de otra especie asumen o se disfrazan de monarca, ¿no? Asumen la coloración del monarca. ¿Qué pasa? La mariposa monarca, en su estructura física y química, produce una síntesis de un ácido que no en este momento que tiene alguna composición de cianhídrico, que cuando es consumida por un ave le da como un paro cardíaco, ¿no? Así, pum, le pega una patada en el corazón. No lo mata, pero le pega mal. Entonces, el ave de temprana edad, esa especie de ave de temprana edad, entiende que, comprende que esa especie de mariposa no debe ser consumida porque le cae mal. Entonces, fíjense ustedes cómo otra especie que han podido ver eso desde lejos y haber entendido eso, asumen, ¿sí? Se disfrazan de monarca como una forma, como una estrategia de escapar, en este caso, de la predación. ¿Sí? Bueno, pero volviendo a esta pregunta, bueno, ¿qué efecto cabe esperar sobre el herbívoro? Acuérdense que cuando ustedes quieren medir los efectos, siempre traten de trabajar sobre estas tres variables de respuesta. Supervivencia, crecimiento y reproducción, que eso es generalmente a nivel del individuo, ¿no? Si ustedes los escalan el nivel del individuo al nivel población, ¿sí? El nivel de organización superior, van a hablar de fecundidad, van a hablar igual van a seguir hablando de crecimiento, ¿sí? Y de también la supervivencia. Y acá hay otra pregunta que dice que si son respuestas de las plantas, cabe esperar que sean positivas. En este caso, ¿cómo la puedo medir? Sobre el organismo afectado por la depredación. ¿Sí? Y acá van a ver ustedes que hay una serie de estudios, en este caso, por ejemplo, de la betula, una betulácea, Betula pugensis, también qué pasa cuando son respuestas, o tratan de entender si las respuestas son incidentales o no, ¿sí? Y acá hay sobre un salis, una salicácea, también estudian o observan estos investigadores cómo se produce la abscisión de hoja, la caída de hoja temprana, ¿sí? Ante la presencia de un insecto que justamente consume y las hojas de esta salicácea, ¿sí? Este caso tiene que ver, estas son con respuestas más bien anatómicas, y este ejemplo tiene que ver con más bien con las respuestas químicas, ¿sí? Donde se analiza la composición química de las partes de una planta, ¿sí? En este, ¿no? Ascophyllum nodosum, luego de que son expuestas a la herbivoría, una herbivoría simulada, y una herbivoría por ramoneo de dos especies. Y en este caso, la planta solamente tiene una inducción de una sustancia química cuando la herbivoría o el ramoneo en realidad se produce por una especie de caracol. Entonces acá puede ocurrir que haya una sinergia entre lo que genera el caracol en herbivoría y la respuesta de la planta. Y pareciese en este caso, ser una respuesta organizada por parte de la planta ante ese ataque. ¿Sí? El herbivorismo puede llegar a detener eso, ¿no? El crecimiento individual, puede ser indiferente para el organismo y puede tener un efecto intermedio, ¿sí? En todos los casos siempre hay que medir. Y en todo caso, para medir es eso, ¿no? Supervivencia, crecimiento y reproducción. Algunos aspectos que nosotros debemos tener en cuenta sobre la incidencia del herbivorismo, como por ejemplo la defoliación,
en el crecimiento son esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierde hoja, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la hoja, nosotros sabemos que podemos estar entre casos, ejemplos de caducifolias y perennifolias. También podemos tener en cuenta o registrar el momento en que se produce la desfoliación. Si esa desfoliación es temprana, cuando por ejemplo recién están apareciendo las hojas después de la época desfavorable, o si es al final de la época favorable, ¿sí? Generalmente cuando es antes de la floración, o sea, cuando recién inicia la época favorable, suele afectar de manera inmediata el éxito reproductivo en esa temporada, ¿sí? Después, las plantas más resistentes al ramoneo son generalmente las gramíneas, porque su adaptación al ramoneo, ¿sí? Respuesta evolutiva, modeló un tipo de planta, de crecimiento de planta, que es este tipo de roseta, ¿no? Donde sus meristemos están bastante protegidos y se encuentran casi al nivel del suelo. Bueno, el herbivorismo y la supervivencia de plantas, ¿sí? La herbivoría puede aumentar la susceptibilidad a la mortalidad, puede afectar el crecimiento individual, también puede tener un efecto marcado sobre la reproducción o fecundidad, ¿no? Las tres situaciones del ciclo vital que siempre estudiamos y siempre tomamos como variable de respuesta. Al estudiar el efecto de la herbivoría sobre, por ejemplo, la fecundidad, se debe tener en cuenta de que el consumo tanto de polen, de néctar, ¿sí? Puede ser considerado como un acto de depredación, ¿sí? Pero que a su vez también esa depredación, ese ramoneo, cuenta como un parte del proceso de polinización, y que la polinización tiene que ver con otra parte de ecología de interacciones que lo vamos a ver un poquito en detalle cuando veamos mutualismo, ¿sí? Bueno, eso es la primera parte de vigoría. De rigoría, perdón, de predación, haciendo énfasis en el vigoría. Así que ahora yo corto, yo creo que con esto estamos, porque son las 2:20, ya avanzamos sobre predación y yo voy a tratar de subir alguna clasecita más ahora cuando termine de grabar esto, ¿sí? Bien, profe. Y bueno, yo le espero el parcial mañana, me lo mandan y ahí hablamos. Bueno, profe. Bien, gracias. Cualquier duda o si necesitan que nos comuniquemos